Okay. Hola, ¿cómo están? Vamos a hacerle como la primera conversación. Sí, Ok. por supuesto. La primera cosa que tiene aquí el profesor es definir la identidad. So, a mí casi la identidad es like, no sé si lo estoy confundiendo con otra cosa, pero la identidad para mí es como algo que te hace como tú ser tú. Ujú. Tienen like, algo que like, cosas que se acumulan para hacer como, haz de cuenta tu personalidad o cómo eres tú, algo que te define a ti. Ujú. Sí. No, para mí la identidad es como la manera que uno se define o aquello que nos hace ser quienes somos y que nos distingue de los demás. Por ejemplo, nuestra identidad incluye nuestras experiencias, nuestros valores o intereses, nuestro grupo étnico o cultura. Entonces, en general, siento que la identidad es la como construcción de uno mismo. Yeah. Ya, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la identidad es algo que no te define ni tu lenguaje ni tu Ujú. estado social, simplemente eres la acumulación de lo que tú has vivido, ¿no? Es Sí. casi como que casi en el lugar donde creces, eso te define como persona y como individuo Ujú. que eres. Yo creo que esa es la identidad. Porque quizás mucha gente lo define la identidad como que, oh, eres esto porque eres de este lugar o etcétera, ¿no? De Ujú. vez en cuando para mí que no sé si eso sea cierto. A mí, yo pienso que es como, like, como todo, cada quien tiene su propia opinión de qué es lo que hace la identidad, de qué es lo que crea la identidad. Sí, Como ujú. de que en el radio show ese que nos dio el profesor de ¿se acuerdan cómo estaba hablando de que como, ¿cómo explico? De, de cómo hay veces que pues, el lenguaje de uno sí puede definir la identidad de alguien, pero hay veces como que no. Sí, ujú. So, la segunda pregunta decía que hasta qué punto están relacionados la lengua y la identidad. Juan, ok, creo que eso fue como un error de el maestro propuso cuán importante es la lengua en cuanto a determinar nuestra identidad. Lo más probable es que lo estoy leyendo mal, pero creo que maybe quería poner qué importante es la identidad en vez de cuán. Ya. Pero a lo mejor está diciendo que el lenguaje y la identidad quizá serán relacionados o serán importantes por Pues, la clase. Si tu lenguaje va a definir tu identidad. pues yo pienso que es otra vez como una opinión como de sí mismo, porque pues para mí yo pienso que a mí sí me define con mis lenguajes, porque yo hablo pues español y inglés. So, yo pienso que eso sí define parte de mi identidad por lo menos, porque like, yo hablando pudiendo hablar español y pudiendo hablar inglés, me define y me hace poder hacer cosas que no hubiera podido hacer si no hablara estos dos lenguajes. ¿Entiendes? Ya. Yo creo que la lengua que hablamos siempre va a ser un como factor en determinar la identidad, pero no es solo exclusivo a eso. Cada individuo define su identidad diferente y no todos van a tener la lengua de gran importancia que otra persona para definir su identidad. Por ejemplo, en el artículo que leímos, eh, el autor describe creciendo mexicano-americano y no saber el español. Muchos de su familia le decían a él que es importante saber el español porque es mexicano
pero él lo encontraba difícil de sentirse como mexicano, por muchos diciéndole que saber la lengua es lo más importante en ser mexicano. Entonces, por eso pienso que la lengua no es lo único que te define, porque hay muchos que no tuvieron la oportunidad de aprender el español y la identidad hispana no es solo saber el lenguaje. Sí, yo creo que cuando hablas de identidad y lenguaje, ah, es, sí, quizás tu lenguaje define un poco de tu identidad, pero que te dé tu identidad completa no me parece que no sea cierto, no sé. Aunque si nacieras en México, ¿no? O sea, tu identidad sería mexicana, ¿no? Ujú. Si nacieras Ujú. en otro país, tu identidad sería eso. Pero, pero realmente es tu lenguaje que define tu identidad, no estoy seguro. Yo creo que hay otros factores que te hacen lo que eres. Por Sí. ejemplo, acá te podrías llamar mexicana, aunque estás en Estados Unidos y naciste en Estados Unidos, te podrías Ujú. llamarte mexicana. ¿Eres mexicana o no? Y independientemente que hablas inglés o español o no hablas ninguno de esos idiomas, ¿eres mexicana, sigue siendo mexicana o sigue siendo estadounidense? No sé, es quizás un tema más complicado, eso no sé. Sí, es bien Ya. complejo. Es Sí. como dijeron en el DC del radio, porque si vas allá a México, pues obviamente te miran y escuchan cómo hablas y dicen, oh, no, tú eres Ujú. americana, pero acá Sí. no, no eres americana, eres mexicana o eres hispana, Ujú. eres latina, pero no eres americana. So, Es- yo pienso que ya, todo es dependiendo de dónde estás también. No es nomás like, las Sí. lenguas que hablas, porque también define mucho dónde estás, porque en ciertos lugares te refieren a ti como cierta cosa, pero en otros lugares es otra diferente cosa. Y nunca ya, vas a hacer solo una cosa, ¿sí me entiendes? Sí, algunas veces sientes como que ni eres de allá, ni eres de acá, estás como en el centro. En medio. ya, Sí. es cierto. Y hay una escritora que es mexicoamericana, escribió un libro que se llama La Frontera, se llama Gloria Anzaldúa o algo así se llama. Ella Ujú. describe cómo ella está dividida entre dos países, dos idiomas, que no Ujú. te quieren acá, no te llaman estadounidense porque tú eres muy mexicana, y que no te quieren en México porque hablas hablas, ella dice, hablas Sí. torcido, hablas español torcido, dice ella. No Sí. hablas bien el español y no te quieren allá tampoco. Eso. Tu identidad está dividida entre dos cosas, no sabes ni quién eres. Ujú. A veces que una crisis de identidad o algo así, eso. Ok, so la siguiente sección es de reflexionar sobre tus identidades. So, esto es más como like, reflexionar entre sí mismo y también por like, los pasajes que leímos y este, la habla que escuchamos. Dice, el hecho de ser bilingüe o multilingüe influye en nuestra identidad. ¿Cuántas identidades tienes tú? ¿Una sola o múltiples? Cambia tu identidad según el contexto de interacción y o con la persona con quien comunicas. Da uno o dos ejemplos. So, es otra vez como acabamos de decirle. Puede ser que uno tenga, como yo misma, yo pienso que yo tengo nomás una identidad, pero otra vez desde, como dijimos, puede cambiar eso dependiendo de dónde estamos o qué estamos haciendo, porque ahí en México, pues, haz de cuenta, tenemos una identidad de americanos porque hablamos inglés, pero aquí tenemos una identidad de hispanos, mexicanos porque hablamos el español. Ujú. So, yo pienso que todo eso depende de cómo tú mires y cómo la otra gente mira. Y pues también depende pues, con quién hablas, porque pues aquí en la casa pues yo hablo con mis papás, pero es por español, no es inglés. Y pues en la escuela es puro inglés, nunca es Sí. español. Yo pienso que en las escuelas casi siempre, ¿saben cómo en el artículo el muchacho estaba hablando de
de cómo pues, nunca alcanzó a hablar el español y nunca aprendió. Yo pienso que las escuelas como que uno que se cría hablando español como que va rompiendo ese sistema, como él dijo que había como data enseñando que va bajando la habla de español y creo que el sistema escolar hace mucha parte de eso porque si notan como en el elementary empiezas con clases de españoles pero ya después como ya para el quinto año ya Sí. pues, puras clases en inglés ya no es español. So, yo creo que el sistema escolar de aquí de los Estados Unidos en realidad pues como que no es que quieran, pero como que van deshaciendo esa identidad mexicana que uno tiene. Ujú. Yo cuando estaba en la primaria fui a una escuela que era como lenguaje dual, Ujú. donde una semana estuvimos con una maestra que solo nos hablaba en español y después en la siguiente semana teníamos una maestra que hablaba inglés. Am, y después creo que, como tú dices, como el quinto grado, ya paramos de hacer eso y ahí es cuando mi español fue disminuyendo, no lo pude hablar tan bien como antes. Am, yeah. Ya, pero yo creo que pasa lo mismo en muchas sociedades, ¿no? Cuando especialmente una minoría, por ejemplo, acá en Estados Unidos, la mayoría de la gente habla en inglés, ¿verdad? Ujú. Y cuando tienes el lenguaje dominante, se puede decir que el lenguaje inglés no es el lenguaje oficial de Estados Unidos, porque no tiene, pero, pero es dominante. Al ser dominante, ah, destruye otros lenguajes que vienen. A pesar sí le da la oportunidad de que pueden hablar acá, pero no en camino, porque es dominante. La mayoría de los libros están en inglés. Cada vez que vas a una biblioteca, vas a una bookstore, siempre vas a ver libros, la mayoría de veces libros en inglés, casi no vas a ver libros en español, etcétera. So, y la sociedad, cada vez si vas a ir a comprar algo de comer, la mayoría de las veces te van a hablar en inglés, etcétera. Y así como que el español ya no es tan dominante, por eso yo quizás por esa razón el español se disminuye. Sí, pues creo que es todo dependiendo pues, también de pues, dónde está uno, pues aquí disminuye el español y otros lenguajes, pero pues allá en México pues disminuye el inglés, en francés, pues Exacto, ya. francés hablan inglés Ujú. también. Ah, pero pues sí, ustedes quieren contestar las otras preguntas también que había preguntado. Um, Sí. bueno, tengo más de contestar en la pregunta de esta sección. Am, bueno, refiriéndome a la pregunta que hice, ¿cuántas identidades tienes tú? Am, yo quiero decir que tengo una sola y que me identifico como americana salvadoreña, pero en realidad siento a veces que ser americana y salvadoreña son identidades separadas, porque creo que con la gente que hablo, por ejemplo, mi familia, siento que soy una persona diferente cuando hablo español que si hablo el inglés con alguien más. Y también siento como que hablando el español es como mi identidad privada porque solo lo hablo con mi familia, o mis amigos hispanos y mi identidad pública es cuando hablo el inglés con gente como los profesores o estudiantes de la universidad. Am, ¿Y sí? ¿Quieres comentar, Victoria? De la identidad. Oh, sí, perdón. No, pues yo siento yo no sé, yo creo que yo nada más tengo una. Ujú. Yo no siento que puedo dividir entre dos. O sea, sí, sí, claro,
uso español en muchas ocasiones con la gente que sé que hablan español y uso inglés con la gente que yo sé que no hablan inglés. Ujú. Eh, y no sé, se me hace difícil verlo que tenga dos identidades. Yo creo que nada más yo siento que nada más tengo uno. Ahora, que sea cierto, no sé. Seguro. Eso. Es todo, creo que pues una opinión de uno, como pues yo pienso que pues yo tendré dos pues, por los idiomas, pero también creo que no es nomás por el lenguaje, sino que pues también de cómo actúa uno con cierta gente, como pues haz de cuenta, uno actúa diferente con sus amigos que con su familia, tiene Ujú. diferente forma de actuar y de ser con familia como es uno con con sus amigos. Como Diana dijo, pues, con mi familia, pues es toda una diferente cosa. El español casi siempre es nomás con ellos. Y el inglés es pues más con mis amigos, mis profesores, cosas así, cosas como ya más fuera y no. Ujú. Ah, A mí me parece que, que como que si hablas dos idiomas, tienes dos identidades, ¿verdad? Como, ok. Pero me parece que sigue siendo la misma persona. Yo no sé si no, podrías tener pues dos sí, identidades. sigue siendo la misma persona. Ya. Es Yo que sé de Dios. sí, pues sí. En realidad, pues técnicamente sí es nomás una identidad, porque pues es nomás una persona. Ya si fuera Ya, más, pues ya son dos personas. porque si tu identidad se basan en la acumulación de las cosas que sabes, de lo que has aprendido, de lo que has vivido, esa es tu identidad. Entonces, pues, me parece que los lenguajes que hablas, puedes hablar español, inglés, francés, italiano, etcétera, como tú quieras, pero sigue siendo la misma persona por el solo simple hecho que tú hablas más idioma, no te da otras identidades. Y si tú te sientes mexicana y no sabes hablar español, ¿qué importa, verdad? Esa es tu identidad, tú te crees eso y punto, y Ujú. ya. Y no me parece que el lenguaje te tiene que impedir. Ahora, que te acepten como mexicana cuando llegues a México, Eso sí. ¿verdad? Pero, pero con tu identidad tú lo defines y nadie más lo puede definir. Y yo creo que ese es lo que está hablando el artículo también de uno, ¿cómo se llama? Eh, La, el show ese del radio. sí, de radio que estaban diciendo que no, pues es que la gente, como decía el profesor de la Universidad Autónoma de México, él decía que pues es que cada persona decide lo que quiere hacer. La única cosa que tiene que hacer el gobierno es darle esa oportunidad a esa persona para que se desarrolle y define su propia identidad. Tiene que Sí. tener oportunidades si quieres aprender español y crees que quieres que el español sea parte de tu identidad, el gobierno te tiene que proveer eso para que tú puedas hacer eso. Y el gobierno no te puede decir, o otras instituciones, o lo que tú quieras, o tus papás, o otra gente no te puede decir cuál es tu identidad más que tú lo defines, tú mismo decides cuál sea tu identidad. Es lo que yo entendí de, del, de la Del- plática. Sí. A mí, muchas de las cosas de las que ellos pues, estaban hablando, yo pienso que eran casi, porque escuché como que el profesor casi para todas las preguntas que tenía la señora era más como que esa opinión propia, ¿me entienden? Sí. Ya. Ujú. Opinión dependiendo pues de la persona. Pues la pregunta que estaba haciendo la señora, yo siento que ella se estaba poniendo como que el español es tan importante, etcétera, como que el profesor y no, como que no le quería contestar de esa manera, ¿no? Yo sentí Ya. eso. Ujú. Es que creo que la señora como que tenía una diferente como que vista del Ujú. lenguaje y de la identidad y el profesor tenía como que otra totalmente diferente. Es Sí. que yo siento que los profesores, especialmente los profesores
del lenguaje y los lingüísticas, ¿no? Así le llaman, ¿no? Okay. Que sienten como que, oh, el lenguaje es tan importante, etcétera, etcétera, ¿no? Especialmente cuando se trata de reglas, o la regla acá, y etcétera. Ponen tanta importancia del lenguaje y se olvidan que el lenguaje, el único propósito del lenguaje es que se pueda comunicar, ¿no? Sí. Si tú me entiendes lo que te estoy diciendo, estamos usando un lenguaje. Sí, puede ser que el lenguaje parezca descabellado, no sé, como le llaman el Spanglish, right? Dicen, no, es que tú no estás hablando, no estás hablando bien el español, estás hablando... Sí, pero si me estoy comunicando, ellos me están entendiendo, ¿qué más quieres, no? Ese es el propósito del lenguaje y punto, ya. Me parece a mí eso, no sé. No sé. Y, Sí. Solo es un aspecto de tu identidad. sí. Okay. So, las siguientes preguntas son, ¿por qué dice la profesora Erdely que el bilingüismo no está bien visto en los Estados Unidos, en particular en Chicago? Yo creo... Bueno, o tú puedes seguir. It's okay. Ok. Bueno, lo que yo entendí, creo que es lo que dijo, es porque no hay interés en promover otros lenguajes que la gente aprenda. Es lo que comprendí. Yeah. But, no sé, parece que la pregunta es que ¿por qué no es bien vista, verdad? El bilingüismo, ¿verdad? Pero yo creo que para mucha gente, por ejemplo, nosotros hablamos español, ¿verdad? Podemos hablar español y otra gente que no pueden hablar otro idioma más que el inglés, ¿verdad? Sí. Parece que es un desafío contra ellos, como que es como que le estamos diciendo, no sé, ellos se sienten inferiores al no poder hablar otro idioma, no sé, y por eso ven mal eso, no sé. Sí, pues Ujú. es como acabamos de decir, pues las escuelas tienen particularmente mucha importancia en esto porque ellos como que paran el habla de otro idioma cuando entras a la Ujú. escuela. Y pues eso enseña como que no quieren que uno esté aprendiendo otro idioma Ujú. aparte del inglés. Pero yo pensaría, ¿verdad? Pues porque en el mundo verdadero, pues ya en los trabajos y todo, es algo bueno tener como más de un idioma. Es algo Sí, que es muy importante para uno tener más de un idioma. So, en realidad yo de verdad no entiendo por qué es que no es bien visto esto, porque después cuando vas a buscar un trabajo, es importante de tener Sí. más de un idioma, porque después, oh, nomás hablas un idioma, pues estás entre sí, pero les dices que hablas dos y ya, oh, sí, también te contratamos, Ujú. pero en las escuelas, oh, es puro inglés, y si ya, quieres hablar español tienes que tomar una clase. ya. Pero yo creo que también estaban hablando también al principio cuando comenzó la entrevista entre la señora esa y el profesor de la universidad, estaban platicando también sobre cómo los, los idiomas dominantes comienzan a destruir los idiomas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un motivo para hacerlo, para dominar a la gente. Por ejemplo, estaban hablando de cómo llegó la colonización en México, de que influyera el español, ¿no? El español comenzó a ser dominante. ¿Por qué? Porque ellos querían conquistar a México, querían que México se volviera a parte de España por medio de la religión y por medio de, también ellos comenzaron a usar para que el lenguaje sea dominante del español, Ujú. querían destruir los otros, ¿no? Las otras, me imagino que los dialectos de la gente en ese tiempo. Y lo mismo creo que pasa en Estados Unidos. La gente quiere destruir a los otros lenguajes porque creen que es una amenaza contra ellos, no sé. Sí. Es un desafío contra ellos creen, su identidad se basan de, oh, es inglés, el inglés es nuestra identidad, eso es parte de la identidad. Pero eso para mí me parece es absurdo, no sé. No, pues sí, es que así como Sí. pues saben como pues es un tema muy pues difícil, pero el racismo pues aquí en los Estados Unidos pues saben como hay veces que pues
uno puede estar hablando español y te dicen, no, vete Ujú. a donde veniste, aquí son los Estados Unidos, tienes que hablar inglés, pero en realidad América no tiene un Lenguaje idioma, oficial, ya no tiene un sí, no idioma tienen. oficial, en realidad yo no entiendo porque, you know, porque, I don't know, hacen ese Ujú. tipo de cosas si no hay un idioma oficial. Pero yo también tiene mucho que ver con la ignorancia, ¿no? Mucha gente es muy ignorante, mucha gente no sabe en eso. Yo Ya, te aseguro que hay mucha gente que no ha quizás tomar alguna vez en su vida una clase de historia, pero, pero no creo que se acuerde. Si se acuerdan, nada más lo ignoran. ¿Por qué? No, porque no cumple con sus motivos de ellos. Tienen motivos, como tú dices, son racistas, gente que Ujú. odian a otra gente por el simple hecho que no son lo mismo. Y eso es absurdo porque si te pones a pensar, todos somos diferentes, hasta aquí en Estados Unidos te das cuenta de los acentos del sur, del norte, etcétera, todos tienen acentos Ujú. diferentes. Y es absurdo que dices, ah, pues que todos somos diferentes en realidad. Ah, hasta entre países en Latinoamérica te das cuenta que también hay diversidad de formas de hablar, no sé. ok, so la siguiente pregunta es, hoy perdón por sí, sí, es que estoy bostezeando porque tengo tanto sueño. Um, Está bien. la siguiente pregunta dice, ¿por qué es importante tener una representación política para poder conservar y expresar en español? Yo pienso que debería de haber sido el español en los Estados Unidos. Yo creo que sí vale la pena poner un esfuerzo en conservar la lengua y la cultura de los ancestros en los Estados Unidos porque es algo crítico en nuestra identidad como hispanos y latinos y nos hace sentir conectados a nuestro país de origen o de nuestra familia y también conservar la lengua y la cultura es algo no bello porque incluye mucha diversidad en los Estados Unidos y se puede aprender mucho de los otros y no creo que es algo malo. No, pues ¿Y ustedes? yo pienso igual que tú, pues yo pienso, no nomás el español, pero sino que todas las otros Sí. lenguajes, ¿me entienden? Yo pienso Ujú. que es muy importante que tengamos como representación política en esto, porque pues es como tú dices, tenemos que tratar de conservar nuestra identidad, nuestra diversidad, nuestra cultura Ujú. lo más que podamos, porque pues como va el tiempo, pues uno se va olvidando de la cultura, de la diversión, de Sí. dónde viene uno, pues, ¿verdad? Como ahorita estamos en esta conversación, este, a mí se me había olvidado, like, antes de empezar esta clase, se me había olvidado por completo cómo escribir en español Sí, yo también. y hablar el español pues, apropiado, no quebrado. Ujú. Yo pienso que esto es algo que pues, uno debería de tener acceso, ¿me entienden? Deberían de tener acceso de poder practicar el lenguaje de uno y poder like, ir con eso, ¿me entienden? Yeah, I mean, sí, yo creo que sí, o sea, además, no sé, pues quizás español hay muchas cosas que puedes leer, muchas cosas que puedes escribir. Además, para mí que si tu origen es de Latinoamérica, me parece excelente que hables español, ¿no? Si no hablas, no hay problema, ¿verdad? Tú decides al igual, ¿no? Tú tienes esa decisión de hacerlo, pero que tengas esa oportunidad de hacerlo, por lo menos, ¿entiendes? Um, Porque si no tienes la oportunidad de aprender nada, aunque quisieses, no podrías hacerlo. Eso sería bueno que tengan representantes sobre cada étnica, así se llama, ¿no? Cada étnica. Sí. Y, Ujú. ah, y además, yo no sé, pero si lees la historia y te das cuenta que especialmente los estados como Texas, California, Arizona,
a todas estas partes le pertenecía a México, todas estas partes le pertenecían a México. En cierta forma, no sé, yo siento que ellos tienen más derecho de exigir el español, siendo que fue y sigue siendo parte de su idioma. Esto todo era español antes, entonces yo no veo por qué no deberían tener esa oportunidad. Además, Estados Unidos firmó un contrato después de que Texas y otros estados se anexaron a Estados Unidos, que le llamaron, ¿cómo le llaman? El Tratado de Guadalupe Hidalgo, Ujú. que le daba ciudadanía automáticamente a todos los mexicanos que vivían en este estado. Ellos tenían todo ese derecho como cualquier otro norteamericano, pero al final los comenzaron a tratar como casi como esclavos, ¿no? Pero o sea, Estados Unidos tiene esa obligación de cumplir esos tratados, y el idioma quizás es uno de esos, Ujú. me imagino, no sé. Sí, pero creo que no vamos a tener esa representación de pronto. Son muy Yeah, racistas aquí. yo sé. So, ya pasamos la marca de 30 minutos, pero ¿quieren acabar de contestar la última pregunta? Porque ya lo demás creo que Mm, la Ok. última cuestión era de comentar y opinar, pero creo que ya hicimos eso pues por mucha sí. parte del video. So, ¿quieren contestar la última pregunta de la reflexión? Ok. La última pregunta es ¿por qué Kevin García en el artículo de NPR dice I struggle with my Mexican identity? So, de lo que yo entendí, Kevin decía que él tenía dificultad con su identidad mexicana porque Ujú. él no hablaba español y no, pues nunca aprendió. Y pues como hemos dicho en el video, a uno pues cuando está allá lo tratan de cierta forma y cuando uno está aquí lo tratan de otra forma. So, pues aquí, aunque él no hable español, le dicen que es pues mexicano, pero pues allá cuando él visitaba México, pues no lo trataban como mexicano porque no hablaba el idioma adecuado y pues es como hemos dicho, pues te van a tratar diferente dependiendo, pero pues uno tiene pues últimamente la última decisión de cómo se identifica, porque aquí si hablas con alguien que habla español y pues le dices, hoy soy mexicano, pero no se habla español, te van a decir, pues no eres mexicano, pero y Mm, allá pues en México pues también es la misma cosa. So, yo pienso que Kevin decía pues esto más que nada porque pues estaba entre el medio porque pues él se identifica como mexicano obviamente por forma de sus padres, pero no hablaba el idioma adecuado donde lo certifica como mexicano, ¿no? ujú. Y hay muchos como él que sus padres nunca le enseñaron el español, pero por razones del racismo, la discriminación o por asimilarse en los Estados Unidos, pero como estamos hablando, no es solo la lengua que uno se necesita que identificar ah, como el mexicano americano y que hay muchos otros aspectos que solo eso y desafortunadamente a muchos piensan que solo es la lengua que te identifica como hispano o latino. Sí, yo creo que el lenguaje en cierta forma sí importa un poco, ah, pero a mí me parece la situación de Kevin es la situación de mucha gente que Ujú, quizás crecieron en familias mexicanas, crecieron en familias mexicanas, pero nunca aprendieron el idioma de sus padres o como tú quieras. Eh, pero yo creo, él dice que me podría llamarme mexicanos
sin saber nada de México, podía ser mexicano sin tener esa cultura, etcétera, ¿no? Tener nada de esa cultura, saber nada. O seré que no soy de aquí ni de allá, o sea, eso soy, o sea, pues yo creo que ese es el grave problema de mucha gente, ¿no? Que a veces que nacen aquí, especialmente los que nacen acá y nunca aprendieron, allá están como batallando de describir como quiénes son o cómo son, porque no son aceptados ni aquí ni allá, son vistos como, aquí, como dice Kevin, dice, no, pues aquí me dicen mexicano, aquí en Estados Unidos. Y en México no me dicen mexicano, me dicen mexicano, ¿no? Me dicen, y sí, o sea, me parece eso que es problemático, pero yo creo que al fin y al cabo, ellos van a definir su propia identidad y quizás es una nueva forma de identidad, quizás como mexicoamericano y que no necesitas hablar español Sí. ni para que seas eso, Es simplemente con tan la forma. raro como ser, pues, como uno como hijo o hija de como padres latinos, mexicanos, ¿me entienden? Es difícil porque pues haz de cuenta como nosotros que pues sí hablamos español e inglés, pero como Kevin que no hablaba español, Sí. este, es raro porque pues uno pensaría que, oh, pues se juntarían, ¿verdad? Y se tuvieran como ese como que grupo cultural, ¿me entienden? Pero Ujú. muchas veces es raro porque pues como no han visto como en el internet ahora como, ¿cómo explico? Cuando alguien que se identifica como mexicano como Kevin, pero no habla español, pues le dicen que es un no No sabo. sabo. Saboker. Sí. So, es difícil porque pues no, haz de cuenta, está otra vez en lo del medio, no va a clasificar con uno ni Ujú. va a clasificar con otro. So, haz de cuenta, tienen como que sus propios grupos. En ese caso ya es, o los hijos mexicanos que hablan español e inglés, y después están los no sabo que está raro. Yeah. Yeah, es difícil contestar esa pregunta, sí. Yeah. Ujú. Okay, pues voy a parar el recording, ya, everyone. Ujú. Okay.